Buenos días, buen mediodía, buenas tardes, buenas noches. Este es el podcast de Auris, episodio número 5, OC, las raíces del futuro. Bienvenidos. Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Estamos conectados. Hacemos una recorrida, como todos los episodios. Vamos a pegarnos una llamada por Washington, Estados Unidos. Vamos a ver, Gabriel Pastor. Gabriel. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Felipe, Cata y también a nuestros dos invitados de hoy? Muy contentos de este nuevo episodio y además de este episodio también empresarial, donde nos vamos a adentrar en una nueva empresa, en un nuevo emprendimiento que creo que va a valer mucho la pena escuchar. Vamos a darnos una vuelta por Bogotá, Colombia. Está por allí Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Apreciado doctor Juan Andrés, muy buenas tardes para usted, para Gabriel, para Cata y para nuestros invitados, para Carlos y para Vanessa. Un fuerte abrazo también. Vamos a arrancar hoy con OC. Es un estudio de ingeniería de Uruguay especializado en la madera. Hoy ofrecen servicios de ingeniería estructural en madera y sus productos. La madera junto a la mampostería es el material más antiguo usado en la construcción. Entre finales del siglo XIX y el siglo XX, los países occidentales la sustituyeron parcialmente por nuevos materiales como el hormigón, el acero. Sin embargo, en las últimas décadas, en una transición hacia un modelo de bioeconomía, como se llama, la construcción con madera se ha incrementado y se ha convertido en un fenómeno global. En OC dicen que la madera es un material noble, estructural, es la respuesta al mayor desafío del siglo XXI, transformar el progreso de la humanidad en un desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Los invitados de hoy son Vanessa Baño, doctora ingeniera de montes, especializada en madera estructural, además profesora agregada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. Tiene 13 años como investigadora y 7 años como diseñadora y calculista de estructuras de madera, con gran conocimiento de todo el proceso de la madera. También nos acompaña Carlos Macei. Carlos Macei es ingeniero civil, estudiante de maestría en Ingeniería Estructural, profesor asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República del Uruguay. Tiene 7 años de experiencia como investigador y 4 años como profesional especializado en la dirección de proyectos de ingeniería. Estamos todos repartidos, ¿no? Carlos está en Montevideo, Vanessa está en España. En Soria ahora mismo. Bienvenidos. Vamos a meternos en el principio. Primero el nombre OC, que en inglés quiere decir roble. ¿Por qué ese nombre? Bastante discutido esto, es una buena pregunta. ¿Y por qué es discutido? Bueno, discutido porque es difícil, ¿no? Cuando uno se abre un emprendimiento, pues siempre piensa cuál es un nombre que pueda ser internacional, que sea corto, que sea entendible, ¿no? Que tenga carácter de alguna manera. Como acabas de decir, oak significa roble en inglés. Es una madera noble que tradicionalmente se utilizó bastante en estructuras de madera, que ahora mismo se utiliza en otras especies también, ¿no? Pero esta es una de las pioneras. Y bueno, oak tiene 3 letras y nosotros somos 3 socios. Es un buen punto. Estaba pensando que Uruguay no se destaca justamente por los robles. En todo caso, para la construcción, bueno, el eucaliptus, ahora ustedes dirán como profesionales, sabedores, el eucaliptus es la variedad, la especie más importante del Uruguay. Pelea el pino, no pelea, en realidad está lejos, pero el pino es un rubro importante, sobre todo en el norte del país, pero roble no hay construcción de roble. No es una especie que se comercialice, ni siquiera acá en Uruguay, pero también, nosotros, si bien nos formamos para resolver un problema que tenía Uruguay actualmente, que era la poca experiencia en la parte de construcción con madera,
Nosotros en realidad apuntamos a un modelo de negocio un poco más internacional y por ese lado sí que el roble se usa en otros países. De las especies que, ¿no?, pioneras, o por lo menos en Europa, una de las especies tradicionales y que tienen como muy buena fama en construcción con madera. Por lo tanto, introducir la madera con ese nombre siempre entras mejor que llamándote pine o eucaliptus. Sí. ¿Cómo es eso de transformar el progreso de la humanidad en un desarrollo sostenible? Hay mucho de sustento allí en esa afirmación. ¿Cómo se explica? Buena pregunta. Pues bueno, la verdad que es eso, ¿no? Como tú hacías la introducción al principio, estamos tendiendo hacia un modelo hacia la bioeconomía, ¿no? No solamente por utilizar un producto que sea biológico, que sea sostenible, que además consume poca energía en su fabricación. Es decir, podemos decir que la madera es el único material que crece. Lo plantas en una semillita y crece, ¿no? Contra eso, pocos materiales pueden competir. Y bueno, creemos eso, que desde este ámbito del uso de madera, de los bosques plantados, el uso de esa madera, que la construcción es uno de los sectores que más contamina a día de hoy, pues creemos que es nuestro aporte hacia ese modelo de sostenibilidad. ¿Y qué hacen ustedes como empresa? Bueno, nosotros hoy en día estamos en todas las fases de lo que implica un proyecto de construcción en la cual esté involucrada la estructura de madera, ¿no? Hoy en día vos decís construcción de madera y se asocia automáticamente a casas o viviendas pequeñas quizás, pero no, o sea, las estructuras de madera están presentes en grandes proyectos, que hoy en día hay edificios de 20 plantas incluso, construidos enteramente con estructura de madera. Nosotros brindamos servicios de ingeniería en todas las fases de lo que involucra un proyecto con madera. Desde la concepción, trabajando en conjunto con los arquitectos para hacer ese proyecto viable, porque, bueno, acá en Uruguay particularmente no hay mucho conocimiento en cuanto a las posibilidades que se tiene con la madera. Entonces, ese rol hoy en día aquí en nuestro país te diría que es fundamental. Trabajar en conjunto con los estudios de arquitectura para desarrollar esa idea en su comienzo y luego ya en lo que es una tarea más tradicional en un estudio de cálculo de ingeniería, dimensionando los elementos y trabajando ya más en lo que es el proyecto en sí, para luego mandar ese proyecto, dispararlo hacia las empresas que lo puedan fabricar y en una última etapa asesorar en cuanto al montaje de esa estructura. Por eso digo que hoy en día estamos participando en todas las fases de lo que es un proyecto de estructura de madera, porque justamente vemos esa necesidad que debemos hoy en día intervenir en todas las fases. Si bien nos dedicamos exclusivamente a la parte de cálculo como profesionales, hoy en día estamos asesorando en todo el proceso. Y lo que ustedes tienen respaldo, digamos, a nivel de la fábrica que procesa la madera. Eso es un tema, ¿no? Todavía en Uruguay. Creemos que, o sea, realmente esta empresa surge por una necesidad. No es que nosotros nos hayamos planteado vamos a crear esta empresa, sino que casi fuimos medio obligados a generar esta empresa, porque es verdad que hay un interés creciente en la construcción con madera, no solamente en Uruguay, sino a nivel internacional, y ocurría eso, ¿no? En la Facultad de Ingeniería ya se está impartiendo como una asignatura obligatoria en Ingeniería Civil el cálculo estructural con madera. Existen ya diplomas de especialización en Arquitectura e Ingeniería Civil que están formando a estos profesionales y está el interés por construir, ¿no? Pero es verdad que, y ahí está la madera, eso es lo más importante. En Uruguay hay madera, ¿no? Como tú bien decías, ¿no? Hay madera de eucalipto y de pino, apta totalmente para uso estructural, pero es verdad que falta todavía esa parte intermedia que es la industria que transforma esa madera, ¿no? De madera serrada, a lo mejor a grandes productos de ingeniería de madera como puede ser la madera laminada. De ahí que, como decía Carlos, existe esa necesidad no solamente de asistir en el cálculo, sino también en saber quiénes pueden ser los proveedores o los fabricantes de estos productos de ingeniería estructural. Por lo tanto, para esto nosotros nos basamos en distintos proveedores o fabricantes a nivel internacional. Sí, ahí estaba mirando que un cliente de ustedes es Lumin. Lumin justamente produce este tipo de productos para la construcción, sí, ¿verdad? Sí, nosotros particularmente con Lumin trabajamos en una rama también que se escapa un poco de lo que es la ingeniería tradicional, que es la parte de investigación, ya como un ente privado, digamos, no a nivel de universidad, a nivel, o sea, más cercano a lo que es la industria. Entonces, con Lumin particularmente estuvimos trabajando en conjunto en la implementación de toda la parte de ensayos de ellos para poder comercializar en Australia particularmente, que fue para lo que nos contrataron. Y ahí brindamos un asesoramiento puramente técnico al equipo de calidad de Lumin
para desarrollar estos ensayos y analizar datos que les permitieran comercializar los paneles que se hacían acá en Australia. Eso fue un trabajo puro de investigación y desarrollo cercano a la industria, que es otra rama de la cual nuestro estudio, que ahí Vanessa en realidad es la indicada para hablar de estos temas, que es la encargada, digamos, de esta área. Looming es una empresa, digamos, que está instalado en Tacuarembó, tiene una gran Exacto. planta y está en proceso ahora de construir una segunda nave para producir contrachapado, ¿no? De madera en base a pino. Sí, ellos producen paneles, sí, los que se llaman de contrachapado, de pino y de eucalipto. Usan mezcla habitualmente de las dos especies. Y sí, está en pleno crecimiento, ellos venden sus paneles, lo comercializan en todas partes del mundo. De hecho, el mercado local es prácticamente insignificante para esa empresa, que si no me equivoco, hoy en día cuenta con 600 empleados aproximadamente. En el caso de Uruguay está la materia prima, como ustedes bien dijeron, pero bueno, falta otro montón de tecnología y de estudio y también de temas culturales. Seguramente acá Gabriel y Felipe podrán contar otras percepciones. Pero viendo, por ejemplo, para que tengan una idea, la audiencia están en un proyecto de construcción de una iglesia de la Transfiguración de Montevideo y también una cobertura de piscina climatizada y también el Museo de Arte Latinoamericano del Uruguay en Punta del Este. Flor de obra, para que tengan una idea con el trabajo de Carlos Ott, el diseño de Carlos Ott. Eso es un poco lo que contaba Vanessa, que ahora voy a dejar que ella cuente particularmente de este proyecto, que nosotros, si bien teníamos la idea en mente de largarnos a lo que era la industria, porque nosotros somos todos académicos, nacimos todos en la Facultad de Ingeniería y trabajamos muchos años ahí, teníamos la idea de lanzarnos a la industria y particularmente con el proyecto del Museo de Achugarri, de la Fundación Achugarri, fue el proyecto el que nos obligó a lanzarnos rápidamente. Y hace 2 años que estamos trabajando como estudio de ingeniería y surgen proyectos todo el tiempo. Ya tú nombraste, Juan, la iglesia de la Transfiguración y la cubierta de la piscina del lawn tenis. No nos hemos podido ni dedicar ni medio segundo ni a promocionarnos ni a nada. O sea, es puro trabajo. Ahora Vanessa va a contar un poco de museo, que es algo que para nosotros nos llena de orgullo y aparte creo que va a dar que hablar en el país y creo que en la región inclusive. Este museo en realidad surgió pues casi de una casualidad. Estaba concibiendo, ¿no?, el proyecto arquitectónico de esta obra, que como tú bien dices, fue diseñado por el reconocido arquitecto Carlos Ott, ¿no? Y bueno, en colaboración el diseño con el propietario, ¿no?, o por lo menos con el financiador, que es Pablo Achugarri, el famoso escultor también. Y entonces, en ese momento que estaban concibiendo esta obra, que es una obra con muchas curvas, con unas luces muy grandes, ¿no?, es una obra de gran envergadura, surgió de casualidad pues, por un sobrino de Pablo Achugarri, que había sido alumno mío, y dijo, uy, estas curvas a mí me suena que a lo mejor con madera se pueden hacer. Así surgió la casualidad, nos llamaron a la Facultad de Ingeniería para hacer un asesoramiento de viabilidad, es decir, con esta obra tan grande, ¿sería posible hacerla con madera? Ese trabajo de asesoramiento por la facultad se terminó y dijeron, si se puede, vamos adelante. Y ahí adelante surgió el siguiente problema, que es, vale, ahora hay que hacer el proyecto estructural de esta obra. ¿Quién puede encarar esto aquí en Uruguay? Evidentemente la universidad no puede firmar proyectos de ingeniería con responsabilidad civil. Y ahí, bueno, pues medio nos vinimos obligados a generar la empresa y hacer este proyecto estructural. Entonces, este proyecto además tuvo pues una segunda ventaja, que fue casi una coincidencia, pero que también nos llena de orgullo, que es que se va a hacer con madera nacional. Se está fabricando con madera de Eucalyptus red grandes, de proveedores Urufor. Entonces nosotros eso, asesoramos o acompañamos al arquitecto en la fase de diseño arquitectónico para que fuese viable. Después hicimos el proyecto estructural y después generamos los pliegos de condiciones para sacar a licitación esta obra, que la sacamos a nivel internacional. Se presentaron como unas 10 empresas internacionales de Latinoamérica, de Europa. Bueno, ganó una empresa francesa para fabricar estas vigas de doble curvatura que tienen una luz de 25 metros aproximadamente, pilares de unos 15 metros y, bueno, decían, bueno, ¿y ahora con qué especie, no? Decíamos, bueno, sería genial con alguna especie uruguaya, que además, qué mejor, ¿no?, que esta obra tan emblemática por todos los sentidos, ¿no?, arquitecto, propietario, diseño,
por ser la primera que se hace en Uruguay tan grande. Y bueno, y al final sí dijeron, pues vamos a fabricar vigas de madera laminada encolada de eucaliptus grandes. Por lo tanto, la madera de Uruguay aserrada se transportó a Francia, se está fabricando ahí las vigas. Bueno, ya llegó el primer contenedor de vuelta a Uruguay y bueno, está empezando la fase de construcción. Nosotros también acompañamos asesorando y haciendo el control de calidad durante la fabricación de estas vigas, porque también no tienen que encolar bien, tienen que funcionar. Y bueno, y después asesoraremos, acompañaremos a la dirección de obra, ¿no? para el control de fabricación, de construcción. Qué fantástico esta historia, sobre todo partiendo de la base de que es Eucalyptus grandis. Es el eucaliptus que se utiliza para hacer la celulosa. La especie parece un contrasentido, siendo la celulosa con todas las cosas que se puede decir al respecto, y resulta que se hace un material que sirve nada más y nada menos que para hacer grandes construcciones. Así es, digamos que es la misma especie, pero que el tratamiento silvícola es diferente, ¿no? O sea, sabemos que para pasta y celulosa los turnos de corta son cortitos, ¿no? 12 años o por ahí se corta. Esta madera que tiene destino estructural o para construcción, pues se corta con más años, ¿no? Ya estamos hablando de 25 más. Y bueno, Eurofor tiene todo un destino de esta madera para productos de carpintería, ¿no? Que es lo que ellos utilizaban normalmente. Y ahora en este caso, pues vamos a probar con el estructural. Me encanta escucharlos. Me va a encantar escuchar a Gabriel y a Felipe con algunos tips. Gabriel, arrancás tú. Bien interesante, Juan Andrés, esta entrevista en este emprendimiento nuevo. Otra cosa que me parece importante es el tema de valor agregado, que hemos hablado en otros episodios del podcast sobre otros temas, y es la importancia que tiene Uruguay de aprovechar sus ventajas comparativas en bienes primarios, en darle valor agregado. Esto vale tanto para la carne como para la madera, no tanto para la soja, que ya sabemos que tiene un destino monopólico, pero en el caso de la madera me parece que es bastante interesante. Y con un agregado que quiero comentar, y es que tradicionalmente la Universidad de la República ha habido recelo en el vínculo entre el sector productivo y la universidad. Pero en la década de los 90 esto empezó a cambiar, particularmente con la Facultad de Ingeniería y con la Facultad de Ciencias Económicas, que fueron las dos facultades que llevaron adelante proyectos con el sector privado, atendiendo las necesidades del sector privado. Y hoy, fíjense, 30 y pico de años después, estamos viendo sus frutos en algo que es bien interesante por dos vías. Una vía es lo que estoy explicando, y la segunda vía es que veo que el tiempo de la academia va junto al tiempo del sector productivo. No es que venga el sector productivo y le pida a la academia a ver si pueden investigar algo. Yo veo acá como un adelanto o como una visión interesante desde la academia al sector privado, que obliga a la academia o investigadores que están pensando problemas teóricos, investigando sobre esto, de cómo podemos llevar esto a la práctica. Algo que me parece que hace falta en Uruguay y que notoriamente ha ido madurando, y hoy estamos viendo los frutos de esto. Así que me parece que todo es ganar. Si le va bien a la empresa, es un camino interesante que puede estimular a otras investigaciones, y además demuestran que las políticas públicas de largo plazo es lo que realmente está necesitando el Uruguay en este mundo global y de fuerte competencia entre los países. ¿Qué dice Felipe al respecto? Bueno, pues muy interesante, como dice Gabriel, este gran emprendimiento. Pero yo quiero de pronto tener una explicación un poco más para personas que no conocemos del tema. Cuando uno escucha, por ejemplo, que alguien o que una empresa está dedicada a través de la madera a construir, inmediatamente nos imaginamos pues que está mal, ¿cierto? ¿Cuál es la explicación para personas como yo, que soy un simple comunicador social y periodista, para entender que evidentemente no le estamos haciendo daño al medio ambiente, sino que al contrario, estamos intentando, pues, como lo decía Juan Andrés, mejorar según las investigaciones que ustedes tienen, pues evidentemente ese consumo del agua? Me imagino que ustedes deben talar árboles, pero desde su política de responsabilidad social, por cada árbol que talamos, sembramos 20. ¿Cómo es eso? Para entender un poco más, o sea, para personas, vuelvo y repito, que no tienen nada que ver con este gran emprendimiento y con todo este cuento de la agronomía y de los árboles y todo. No, mira, o sea, es verdad que hay como, ¿no?, una idea de todos. Pensamos, cortar árboles, pensamos en el Amazonas, ¿no? O sea, lo primero que se nos ocurre, y eso es terrible. Bueno, afortunadamente eso está de lado. Existen bosques que están, ¿no?, que están protegidos, que son reservas naturales y que no se pueden tocar. No es que no se puedan tocar, sino que se gestionan de una forma sostenible. Después están las plantaciones, ¿no?, que esto es lo que pues son como los árboles que se utilizan normalmente para construcción con madera.
Suelen ser especies de crecimiento rápido o medio y siempre son plantaciones, es decir, siempre se están regenerando. O sea, si tú cortas pues para sacar esa producción, siempre estás replantando, ¿no? Y de ahí la madera, bueno, puedes sacarla en diferentes turnos. Puedes sacar entre sacas, ¿no? Cortas intermedias que las puedes aprovechar, o cortas finales y después, bueno, pues vuelves a plantar. Pero digamos que siempre son plantaciones, digamos, no son reservas. Y lo bueno que tiene es que mientras está el bosque, está, ¿no?, generando oxígeno. Cuando cortas la madera, está reteniendo CO2. Esa madera, mientras está en la casa, en la vivienda, sigue reteniendo CO2. Por lo tanto, o sea, no hay ningún otro producto estructural o constructivo, digamos, que pueda competir con esto. Porque si hacemos un estudio, por ejemplo, de huella de carbono de una edificación, la madera o los edificios de madera te pueden dar incluso huella de carbono negativa. Es decir, tú además estás capturando CO2. No es que porque cortes el árbol estés, pues eso, ¿no?, eliminando esa creación de oxígeno, sino que estás reteniendo este CO2. Esa es entre unas ventajas, ¿no? Que no pasa con prácticamente ningún otro material de la construcción, ¿no? Digo, a la madera incluso poniéndole todos los aditivos del transporte, del proceso que obviamente que emite, termina siendo negativo. Estamos hablando de estructuras, estamos hablando de estas 3 horas que ustedes evidentemente arrancaron y que son muy buenas y que sin duda alguna serán exitosas. ¿Han pensado en que este modelo lo lleven o se traslade al de, por ejemplo, el de los muebles, atendiendo pues otras dinámicas? ¿Han pensado que este mismo modelo lo lleven, por ejemplo, a otros países? Yo siempre pienso en Colombia porque pues soy colombiano, ¿no? ¿Han pensado eso? En el mueble, ¿no? En Colombia sí. Sí, exacto. En Colombia, cuando decimos de expandirnos a otros países, tenemos que en general, ¿no?, en América Latina, pues hay mucho en común, que es verdad que es como hay este interés por la construcción con madera, pero hay pues poca tradición. Pero creo que se está generando pues este interés casi en conjunto entre todos los países, ¿no? Y creo que ahí sí que, ante todo ese trabajo de estos años anteriores en la Facultad de Ingeniería, que hemos tenido mucha relación, ¿no?, con los países latinoamericanos. El año pasado se celebró en Montevideo el Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera, donde Colombia, por supuesto, estaba presente. Pues hay como, ¿no?, como un interés y se genera, como digo, esta gran familia de la gente que se dedica a la construcción con madera. El tema del mueble es súper interesante, pero por lo menos a nosotros como empresa se nos queda un poco de lado. Ojalá a alguien se le ocurra y tener algo similar. Yo, para terminar, haría una pregunta más bien de carácter personal, porque tengo un hijo que está estudiando en quinto de ingeniería y yo veo que Vanessa, Leandro, que es el otro fundador de la empresa, y Carlos, bueno, se largaron a emprender un tema que no está desarrollado en Uruguay. Bueno, de hecho, y Vanessa ni siquiera está hoy en el país. O sea, eso es interesante. Está trabajando a varios kilómetros de distancia, pero lo está pudiendo hacer manejando y liderando proyectos tan importantes. ¿Qué se le dice a un joven que está buscando oportunidades con el tema de la madera? Sí, mirá, yo, si querés, puedo comentar también un poco mi experiencia personal, que yo tengo 31 años y, o sea, en realidad me considero bastante joven como ingeniero civil, como para también comenzar un emprendimiento propio. Mi relación con la madera en realidad surgió también cuando comencé a estudiar, que fue con Vanessa, y gracias a ella. Yo no sabía absolutamente nada, porque incluso en la universidad había un curso muy básico de lo que era estructura de madera y ni siquiera lo había cursado en ese momento. Entré a trabajar al Instituto de Estructuras y Transporte con Vanessa. Justo se dio la particularidad que ella estaba comenzando a tratar de promocionar lo que ella conocía y que para nosotros era algo totalmente nuevo. Y desde el primer día me fascinó porque empecé a conocer, bueno, ni que hablar que todo el punto de vista ambiental que ya hablamos, pero aparte empecé a conocer algo que era un material nuevo para mí, que lo único que conocía era el hormigón y el acero, porque era lo que nos habían enseñado, y vi como algo que no tenía un futuro claro, porque en ese momento no sabía a ver si lo iba a poder desarrollar en mi país o me iba a tener que ir, o no lo tenía muy claro, pero sí lo que vi fue eso, fue un horizonte muy amplio,
como para poder investigar y partir como de cero, digamos. Y es lo que está pasando hoy en Uruguay, que incluso con las normas que Vanessa y yo, Leandro también, hemos trabajado en conjunto hemos estado en el comité de UNIT de las nuevas normas que salieron de madera, es todo nuevo. Entonces, es algo que, no sé, a mí particularmente me llena de ganas de emprender y bueno, y de probar a ver qué pasa. El mensaje a los jóvenes es que hay campo para trabajar, y nosotros ahora con el nuevo curso de maderas, que ya es el segundo año que lo estamos haciendo, el tercero va, ya tenemos el segundo año de recibidos, digamos, vemos un entusiasmo y eso de trabajar con algo nuevo que está buenísimo. Buenísimo. Gabriel, vamos redondeando. Me parece una experiencia bien interesante y ahora hablo más como viejo, ¿no? Porque cuando uno no le hablan de estructuras de madera, enseguida está pensando en que eso se va a prender fuego y que no va a durar absolutamente nada, o los peligros que puede tener. Son estigmas que uno tiene sobre esto. Y lo segundo, que cuando escuchaba a Carlos Andrés pensaba que cuando uno piensa en América Latina como polo de desarrollo de la madera, solo piensa en Chile, ¿no? Uno dice en Chile, y eso es algo que se ha construido a lo largo de décadas, y quizás Uruguay con este tipo de emprendimientos logre romper ese relato que no está muy apegado a los hechos con lo que está ocurriendo hoy en el Uruguay. Me van a permitir, pero no puedo no contestar a la pregunta de fuego. Disculpen solo para cerrarlo. Es verdad que segunda más pregunta. Junto con la de Felipe, es la segunda más preguntada por cualquier persona que ande a pie. No, solamente comentar, ¿no?, que entre las ventajas de madera, que la sostenibilidad ya la comentamos, pues otra está esta, ¿no?, su buena resistencia al fuego, aunque la usemos para hacer asados. ¿A qué me refiero con esto? Digo que la madera, es verdad, es un material combustible, no es ignífugo, pero sí es combustible, que en cuanto empieza a arder genera una capa de carbón alrededor, que lo que hace es que protege la madera por el interior. Eso lo que nos da es tiempo de evacuación de un edificio o tiempo de extinción del incendio, cosa que con el acero es muy difícil conseguir. O sea, la madera de forma natural tiene esa protección a fuego, que con el acero conseguir la misma resistencia a fuego pues requiere de tratamientos químicos, ¿no?, que al final salen mucho más caros. Y bueno, y la otra ventaja de la madera es que no se oxida. Con estas dos cierro yo mi parte. Yo creo, apreciado Juan, y con esto termino, que hay mucha ignorancia. Vuelvo y repito, desde el pueblo suramericano, no sé, en Uruguay veo que están más adelantados, pero desde Sudamérica, particularmente en Estados Unidos, la mayoría de las casas son construidas con madera. Aquí en Colombia, por ejemplo, eso es impensable, pues, construir con madera. En cualquier lugar acá todo es a base de cemento, de ladrillo. Aquí las que construyen precisamente con madera son las personas de menos recursos o de recursos muy limitados. Entonces yo creo que la ignorancia, que esto sirva y que este podcast sirva también para que todos los países, pues, suramericanos y centroamericanos, pues evidentemente cambiemos ese chip, entendamos lo que dice Vanessa, que la madera es mucho más amable con el medio ambiente, no se oxida, en fin, todas las bondades y propiedades que tiene la madera, para que empezamos a construir. Y aquí todos, yo creo que en este podcast estamos de acuerdo, y que cada granito, pues, que pongamos para mejorar el medio ambiente, para ser más amables con esto, va a ser de gran ayuda para las generaciones futuras. Así que la invitación es precisamente a que hagamos esas conferencias, esas charlas, para que se pueda precisamente quitar de la cabeza esa ignorancia que tenemos acerca de la madera. Todos, yo era uno de los convencidos que pensaba que la madera solo servía, pues no solo para hacer asados, como dice Vanessa, pero para construcción. Yo decía que pues, que no era el material más adecuado, precisamente porque no era resistente, porque no tenía, pues, todas las bondades que aparentemente tiene el cemento. Entonces es muy complejo. Yo creo que esa es como la conclusión, que hay que cambiar ese estigma, ¿sí?, de que la madera es solo, pues, para hacer muebles y para asados, apreciado Juan. Vanessa, Carlos, un gustazo haberlos tenido en este rato, en este podcast, en este episodio, viendo diferentes ángulos de la madera y seguramente tomando contacto muy de cerca con gente que no está necesariamente en la producción, sino está en transformación de bienes que se producen, que no se valoran en el Uruguay y que tienen muchísimo potencial. Gracias a ambos. Bueno, muchas gracias a ti y gracias por el espacio y por
dejar difundir un poco lo que venimos haciendo. Un gusto y muchas gracias por esta invitación. Si llegaste hasta aquí, si te gustó, voy a pedir que compartas con alguien que lo necesite, con quien sea. Tratamos de ayudar con comunicación y relaciones. En producción de contenidos, la producción y montaje del episodio estuvo a cargo de Catherine Otálora. Formamos equipo, Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor, Felipe Rojas Azula. Nos escuchamos en el próximo episodio.